en el libro llamo dos tratos con el gobierno, con Justo Rufino Barrios en particular. El primer trato, el primer acuerdo, es el que se refiere a cómo contratar a los campesinos, a los trabajadores en esa época. Recuerden, estamos en esa época, en el siglo XIX, donde hay una gran masa de campesinos, de trabajadores, campesinos indígenas en particular, están requiriendo mano de obra para producir café. No hay suficiente mano de obra. Entonces, a este señor se le ocurre formular e implementar lo que se llama el reglamento de jornaleros, que es un reglamento que obliga a los trabajadores a trabajar, obliga a los campesinos a trabajar. Es lo que se llama el trabajo forzoso. Entonces, y aquí no voy a ser sutil, es casi equivalente a la esclavitud. Entonces, con base en el poder del Estado, se obliga a los trabajadores, especialmente indígenas, aunque no solamente, a que trabajen durante cierta época en las fincas y que lo hagan por un pago mínimo, a veces por alimentos, y lo hacen con la condición de que no sean, de que, bueno, se puedan dedicar a otras cosas después, pero que realmente trabajen durante tiempo casi que completo, durante ciertas etapas, especialmente durante la cosecha del café, en estas grandes fincas que en esa época comienzan a crecer y que son la base de la economía en ese momento en Guatemala. Que son fincas en parte de terratenientes nuevos que se están estableciendo en esa época, que a veces son militares, por cierto, a veces son políticos. También ahí están los alemanes, muchos inmigrantes alemanes, especialmente en las Verapaces. Y entonces, por la vía de este trato, ¿verdad? Manuel Herrera logra garantizar que haya mano de obra para producir café, que la economía crezca, que se generen ingresos para los cafetaleros en particular. Y es una de las bases de lo que es esa etapa de crecimiento de la exportación de café y que incluso resulta en lo que algunos han llamado, hay un sociólogo ahí que llama el estado cafetero, ¿verdad? El estado del café de esa época, que está orientado realmente a que se produzca café. Y esto tiene que ver, además de este trato en relación al trabajo, con otro trato que es en relación a la infraestructura. Porque resulta que Manuel Herrera también es ministro de Fomento, que es el ministerio en la época que se encarga de la expansión de la infraestructura, es decir, de carreteras, de puentes, de comunicaciones, de telégrafo de la época, ¿verdad? Y con la capacidad que le da ser ministro, él extiende el ferrocarril, en particular en la época, y como por casualidad, y lo digo en un sentido sarcástico, ese ferrocarril pasa nada menos que por la finca principal que él tiene, que es la finca Pantaleón, ¿verdad? Que es una finca que aún existe, que es la finca que produce caña de azúcar, y que es la base, es una de las fincas mayores de Guatemala ahora, pero que viene desde esa época. Entonces esto refleja cómo se establece esa relación, ¿verdad?, entre lo que es un gran empresario, caficultor, más que caficultor, productor de caña, de ganado, y el Estado, ¿verdad? Y es un Estado que funciona básicamente para favorecer a esta gente poderosa. Y que también, bueno, contribuye también a una reestructuración de la economía y ahora basada en el café, la expansión del café. Que es tremendamente dinámico, por cierto. Se generan en esa época cambios grandes en la economía y en la sociedad guatemalteca. Ese es un primer ejemplo de un trato, ¿verdad?, entre un gran empresario, que es, por cierto, y el Estado. Y es la base del crecimiento de lo que es una familia, un consorcio familiar inmenso, que crece y crece. Tal vez es la primera gran cosa que se establece que es muy poderosa, ¿no? Y que actualmente domina no solo el tema del azúcar, sino tiene inversiones inmobiliarias, tiene participación en la banca, tiene
participación en la industria, en fin, es conglomerado diversificado, como decimos los economistas, ¿verdad? Y eso se fue creciendo y creciendo a través de las décadas que siguieron estos tratos iniciales. Entonces, esa es una relación importante que destaco en el libro. Otro es el caso de la familia Castillo, que también en esa época, un poco más tarde, establecen un acuerdo, un trato similar también con el gobierno de Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios era alguien muy abierto a ese tipo de tratos. Pero en este caso, la familia Castillo lo que hace es lograr que le den una concesión para producir cerveza. Y es una concesión que le da ventaja a estas familias, le cobra impuestos, pero muy bajos, y le cobra impuestos más altos a las empresas más pequeñas en particular. Que por cierto, en parte eran de alemanes. Pero les da tremendas ventajas a esta familia Castillo. Por cierto, vivían bastante cerca. San Juan Ostuncalco de Quetzaltenango estaba bastante cerca de San Marcos, se conocían, ¿no? Aquí valen mucho las relaciones personales. Y, y esa concesión que les da permite que se vaya creciendo lo que es una industria de cerveza. Por cierto, estos hermanos, eran dos hermanos Castillo, son bastante emprendedores, tampoco hay que descalificarlos, ¿no? Era gente que asumía riesgos, se ponen en contacto con los alemanes, consiguen asesoría de Alemania y establecen una empresa bastante moderna para la época. Pero siempre basada también con esa concesión del Estado que los protege, ¿verdad? Y ellos van creciendo, van desplazando a otros productores de cerveza. Al final incluso compran un par de pequeñas cervezas que todavía quedaban ya en los años 20, más adelante, 30, y se establece un monopolio de la cerveza en Guatemala. Ese monopolio dura muchas décadas y es solo muy recientemente, hace un par de décadas, que otra parte de la familia establece otra empresa de cerveza. Pero bueno, esa ya es otra historia. De todos modos, tenemos en Guatemala una industria de la cerveza muy concentrada, ¿verdad? Son básicamente dos familias que dominan esas empresas. Tenemos, eso sí, hay una serie de empresitas, y seguramente muchos de ustedes las han visto, artesanales, ¿verdad? Pero enfrentan una competencia desleal totalmente, y eso es parte de lo que también trato en el libro, cómo estas familias muy poderosas tienen la capacidad de limitar la competencia y de beneficiarse de condiciones como acceso a canales de distribución exclusivas, y por eso quiero decir, pueden vender sus productos en supermercados, pueden venderlos en tiendas, y en cambio los productores artesanales no tienen esa capacidad de vender en esas tiendas y en esos supermercados. Entonces, siguen teniendo ventajas, ¿verdad? Y eso es parte también del mensaje que quiero dar en el libro. Se establecieron estas ventajas en el siglo XIX, pero siguen manteniéndose todavía esas ventajas ahora. Entonces, ese es un segundo caso que trato así de manera resumida en el libro. Otro importante es el caso de la familia Novela. Y aquí el emprendedor, y por cierto es un emprendedor que hay que reconocerle, era una persona que asumía riesgos, incluso yo diría que era valiente. Es el hijo de un migrante que había llegado a Guatemala antes como asesor técnico de café. Se casó con una guatemalteca que provenía de una familia alemana, los Klee. Y entonces él se llama Carlos Novela Klee, este señor que ya es el que establece la industria del cemento en Guatemala. A él lo mandan a estudiar a Italia, después a Bruselas, a Bélgica, aprende sobre la tecnología del cemento y vuelve a Guatemala con deseos realmente muy normales y como emprendedor. Quiere establecer esa empresa aquí en Guatemala, una empresa grande. Pero resulta que para establecerla tiene que negociar con el dictador del momento, que es nada menos que Estrada Cabrera, ¿verdad? El dictador de Guatemala durante 22 años. Desde
es 1898 a 1920. Y el dictador no está tan entusiasmado con la idea de que este señor venga a poner su gran empresa. Y en parte es porque el ejército lo ha convencido de que tenga miedo, tenga temor, de que tenga precaución, porque para producir cemento se requieren explosivos, para producir la materia prima, el clinker. Y entonces ellos, siendo parte estos de una dictadura, ¿verdad?, tienen temor a la oposición y no quieren que este señor, bueno, tenga acceso a dinamita en particular. En fin, ahí hay una negociación larga. Al final, después de esperar incluso horas frente al despacho de Estrada Cabrera, logra llegar a un acuerdo y Estrada Cabrera le permite que establezca lo que es un monopolio del cemento. Y es el inicio, eso ya de lo que es la producción de cemento en Guatemala. Por cierto, él tiene grandes dificultades en conseguir financiamiento para cubrir el costo de la inversión. No consigue financiamiento aquí en Guatemala, pero al fin acude al que fue el fundador de la United Fruit y él le otorga financiamiento. Y por un rato resulta que Cementos Novela no es Cementos Novela, sino que es Novela Cement. Es casi una subsidiaria de los norteamericanos, ¿verdad? Pero al final logra independizarse con el apoyo de los Herrera, precisamente, y sale adelante. Resulta que además Novela, y aquí para que ustedes vean la importancia de las familias y de los contactos personales, también era familiar de Ubico. Entonces, durante la época de la dictadura de Ubico, que viene después, también lo favorece y va saliendo adelante la empresa, ¿verdad? Que es un monopolio. Poderosísimo, ¿verdad? Ese monopolio todavía se mantiene actualmente, tiene alguna competencia, hay algunas importaciones, hay un par de empresitas pequeñas que están ahí, pero es una de las familias más poderosas de Guatemala. En fin, con esto lo que quiero ilustrar es la importancia de tratos, ¿verdad?, entre grandes empresarios y el Estado, que les permite beneficiarse, y son tratos que inicialmente daban lugar a monopolios. Estos tratos van cambiando posteriormente, y tenemos ya en la década de los 50 otro tipo de trato. Ya se comienza en esa época a favorecer la industrialización, comienza con los gobiernos de Arévalo y Arbenz, que tienen una estrategia muy diferente. Los tratos en esa época ya no son tan individuales, ¿no? Son ya, en particular, por ejemplo, está el caso de los Gutiérrez, que no es que el señor Gutiérrez negocia con Arbenz, sino que ya es el gremio de los harineros que propone una política, y entonces el gobierno de Arbenz favorece la protección de la producción de harina y de trigo, por cierto, en esa época también. Pero siempre son tratos, ¿verdad? Entonces es muy importante, ustedes como estudiantes de ciencia política, ver esa relación, ¿verdad?, entre lo que son los empresarios por un lado, esa élite empresarial, y la élite política por otra, ¿verdad?, que los que están manejando el gobierno. Y cómo eso se va dando a través del tiempo. Entonces tenemos una época de 1950 a 1980 donde hay otro tipo de tratos, ¿verdad? Hay una protección fuerte a la industria en esa época. Se desarrolla cierta industria en Guatemala, pero eso termina ya en 1980 más o menos. Y ahí comienza una nueva etapa. En esta etapa de la industria no habían tenido tanta influencia estos grupos fuertes que yo mencioné antes, ¿no?, de las familias poderosas. Pero siempre se habían mantenido ahí, ¿verdad? Tenían monopolios. Son los que yo llamo gestores del poder, que producen para el mercado interno, básicamente. Ya en la década de los 80, ya tienen una alianza con los militares, y después pasan a tener una alianza con la nueva clase política, la nueva élite política, que surge como resultado de la apertura democrática, el establecimiento de un régimen democrático en 1985-86. Y ahí comienza
nuevos tratos a negociarse. Y no voy a entrar a todos los tratos porque, bueno, primero ojalá compraran el libro y ahí están. Pero hay un trato, por ejemplo, me voy a referir a uno en particular, que es la reducción de la protección, es decir, de los impuestos aplicados a las importaciones de trigo. Hasta esa época, y de eso venía desde la época de Ubico, incluso de Arbenz y de Arévalo, había protección para los productores de trigo. Es decir, se cobraban impuestos a las importaciones para que fueran más caras en Guatemala y de esa manera tenía una ventaja el productor local de trigo. Y en Guatemala había en los 80s aproximadamente 30,000 productores de trigo, sobre todo indígenas. Pero eso se combinaba con productores de harina que usaban el trigo, ¿verdad? Que tampoco les gustaba tener acceso a un trigo caro que tenían que importar o comprar localmente, sino querían un trigo más barato para que su insumo, el que usaban para producir la harina, fuera menos costoso, ¿verdad? Y tuvieran más ganancias. Es lógico, ¿verdad? Entonces, en esa época había una presión, por un lado, de los productores de trigo que querían protección, pero por otra, había también una presión de estos grandes productores de harina, entre los cuales estaban los Gutiérrez, que querían que se bajara la protección al trigo, que se redujera la protección al trigo. ¿Y qué es lo que ocurre con la nueva estrategia de desarrollo que se implementa entonces? Le quitan la protección al trigo. Y entonces, bueno, las familias, los productores de harina tienen trigo barato, ¿verdad? Importado desde afuera, incluso a veces hasta subsidiado por Estados Unidos. Tienen acceso a ese trigo barato, les permite tener más ganancias. Pero ¿qué pasa con los productores de trigo de Guatemala? Ya no pueden seguir produciendo. Enfrentan una competencia de un trigo baratísimo. Nadie les compra trigo porque su trigo es más caro. Dejan de producir, ya no tienen ingresos y uno tiene 30,000 productores de trigo que se los lleva el río, ¿verdad? Que entran a la pobreza y, y bueno, no sabemos, yo por lo menos no sé exactamente qué pasó con esas 30,000 familias, además no son productores, son familias. Y lo más lógico aquí es que una buena parte de esas familias se haya ido de Guatemala, ¿verdad? Haya emigrado de Guatemala porque no tenía oportunidades aquí. Y entonces ese es un trato que, como vemos, tiene un daño para los productores de trigo, que son la mayoría, pero que no tienen poder político, versus los productores de harina, que sí tienen poder político y son poquitos, ¿verdad? Y tienen acceso, además, al Estado. Pues usan el Estado para proteger sus intereses, ¿verdad? Bueno, ese es otro ejemplo de un trato, ¿verdad? Un trato muy injusto. Pero bueno, Guatemala muchas veces funciona así, ¿verdad? Y el Estado muchas veces funciona para proteger los intereses de la gente más poderosa. No quiero ser mecánico en eso, hay excepciones, ¿verdad? Pero eso ocurrió en ese caso ahí. Y es bueno ver la historia tomando en cuenta esos desequilibrios de poder y cómo los grupos más poderosos a veces inciden más en lo que hacen los estados. Aquí me estaba refiriendo en particular a un grupo económico, ¿verdad? O una categoría económica, un tipo de productor, que son estas grandes familias que producen para el mercado interno, que son cemento, que son eh, cerveza, a veces productos metálicos, galletas o productos derivados del uso del trigo, ¿verdad? Pero hay otros que no solo se dedican a eso, sino que también producen para exportar, grandes productores, que los primeros yo los clasifico como gestores de poder, que tienen muchísimo poder. Pero esta segunda categoría de los grandes exportadores son los que incluyen los que exportan azúcar, son los que exportan palma africana, palma, con base en la producción de palma africana, y son los que producen banano también.
Entonces, en el libro me refiero también a esas experiencias. Y estos son algo distintos, ¿no? Porque son empresas más competitivas, más eficientes, porque tienen que competir en mercados internacionales. El azúcar es de los productos, Guatemala es uno de los países más eficientes en la producción de azúcar. Lo mismo en aceite de palma, no tanto, pero bastante acerca, digamos, y banano también. Incluso el caso del banano, Guatemala ha desplazado en Estados Unidos a los productores costarricenses de banano, ¿verdad? Guatemala ya es el principal exportador de banano a Estados Unidos. Pero aquí también tenemos familias que son los que dominan la producción de estos bienes, ¿verdad? Y ahí tenemos, en el caso del azúcar, son unas 7 familias muy poderosas que manejan los ingenios, manejan las fincas, y que también, y que bueno, a veces se han beneficiado de tratos con el Estado, a veces no. Ellos pasaron, y cuento la historia en un capítulo ahí, por una crisis en los 80s, de la cual se defendieron con una reconversión productiva, hicieron inversiones grandes, cambiaron todo su modelo de negocios y salieron adelante. Y hay que reconocer eso como un éxito de ellos sin mayor apoyo del Estado. Pero después se metieron al tema de la energía. Y ahí sí llegaron a tratos con el Estado. Tratos que significaron pagarles un precio altísimo por la generación de energía que estaban produciendo con base en el uso del bagazo de caña. Y en determinado momento, esto ya hace un par de décadas o un poco más, el Estado no tenía capacidad de generar energía, entonces tuvo que acudir a ellos, y ellos estaban en una posición muy fuerte porque eran la única fuente de energía en Guatemala y cobraron precios altísimos para esa energía eléctrica, ¿no?, que le vendían al Estado y que el Estado distribuía. Entonces ahí hay un primer trato que los benefició con esos precios altísimos, que generó altas rentas y que les permitió seguir invirtiendo en otras cosas más adelante. Eso también lo cuento ahí. Es una historia bien interesante porque es un grupo que a veces tiene acuerdos con el gobierno, a veces no, y van ahí avanzando. Por cierto, tienen cierta capacidad de investigación tecnológica, tienen un centro ellos propios de investigación tecnológica. Creo que es el único realmente grupo económico que tiene investigación tecnológica seria en Guatemala. Ojalá hubiera más que hicieran investigación de esa manera, ¿verdad? Pero también a veces argumentan que no han tenido una relación con el Estado. Sí la han tenido y sí se han beneficiado de esa relación. Luego están los productores de banano, los de palma, ¿verdad? Que han tenido, bueno, han ido saliendo ahí adelante también. Entonces ahí están dos sectores, dos grupos económicos que trato. Pero yo creo que se habrán dado cuenta que estos dos grupos no son la mayoría de guatemaltecos. La mayoría de guatemaltecos están en otros dos grupos que yo identifico ahí. Y voy a dejar la gran mayoría para el último. El tercer grupo es lo que llamo los magos, los exportadores no tradicionales. Son los que producen textiles, vestuario, vegetales, frutas frescas, turismo también, que están metidos en el turismo, que están en los call centers. Son los que tienen, los que exportan, pero que no tienen monopolios y que no tienen un trato especialmente favorable con el Estado. Y se llaman magos porque yo no inventé ese término, porque es gente en general muy creativa y que tiene la capacidad de competir en mercados externos, que no están en monopolios. Y entonces, el problema es que no han tenido una relación, el Estado no los ha apoyado como en otros países, digamos Costa Rica, y no se ha convertido en el eje principal de crecimiento económico de Guatemala. Y parte del problema de eso es que están demasiado subordinados a los dos primeros grupos. Entonces uno ve en CACIF, por ejemplo, que es la confederación de todas las cámaras privadas en Guatemala. Ahí está metida la Asociación de Exportadores No Tradicionales, AGEXPORT se llama, pero muchas veces se subordina a los dos primeros grupos. Una capacidad propia de sus intereses.
que es una lástima porque Guatemala tiene mucho más potencial en exportaciones no tradicionales, desde vestuario, textiles, hasta vegetales. El potencial agrícola de Guatemala es inmenso, ¿no? Pero también en servicios, en lo que es turismo. Guatemala tiene un potencial inmenso en turismo, y sin embargo el sector lo apoya poquísimo. Tenemos un INGUAT que realmente solo se encarga de hacer anuncios en el exterior, pero no es lo que debería hacer un ministerio en particular con políticas serias de apoyo al turismo, ¿verdad? Call centers están pensando solo en enseñar inglés a los que trabajan ahí, pero debería ser un apoyo mucho más grande y con una visión estratégica de largo plazo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos un sector de todos modos que ha ido creciendo con cierta magia, como diría yo, como se dirían otros, y, y bueno, y exitoso y de gente muy trabajadora, por cierto. Y finalmente está la gran mayoría de guatemaltecos, que están en lo que yo llamo la infantería, que son los que producen para el mercado interno, en condiciones de competencia, en condiciones muy difíciles. Estos sí que no están en monopolios, ¿verdad? Se diferencian mucho de los Novela, o de los Castillo, o de los Gutiérrez. Y ahí están, para comenzar, los productores de maíz y frijol, ¿verdad? Que son cientos, miles, decenas de miles, en condiciones precarias, con dificultades. A veces, muchas veces son familias las que producen, que apenas subsisten, donde hay incluso lo que un economista ruso llamaba la autoexplotación, porque está gente, bueno, miembros de la familia a las que no se les paga, ¿verdad? Niños trabajando incluso, no se les paga. Y las mujeres tampoco, ¿verdad? Y el hombre medio a duras penas. A veces tiene que dedicarse a otras actividades, trabajar el hombre en la construcción o en una finca, aparte de tener un huerto ahí, la mujer en una tienda, los niños también apoyando. A veces son familias más que extendidas, ¿verdad? Con la abuelita que también está ahí, haciendo telares, en fin. Son economías familiares, ¿verdad? Es otro tipo, no es la gran empresa. Y hay miles de guatemaltecos y guatemaltecas que están en esa condición. Entonces, esos no tienen casi ningún apoyo del Estado, ¿verdad? Ahí hay los tratos, ahí casi no hay tratos para beneficiarlos a ellos. Luego tenemos otra categoría, ¿verdad? Que son todos los que están en la, llamémosla, la industria, pero de infantería, la industria donde hay competencia, a veces medio artesanal. Ahí están las tortillerías, las panaderías, las lecherías, las carnicerías, ¿verdad? Hay un montón de gente trabajando en esas áreas que tampoco se beneficia de un gran trato, de un gran, por parte del Estado, ¿verdad? Y entonces van ahí, subsisten, van saliendo adelante. A veces hay unas empresas que logran salir e incluso producir para el mercado nostálgico en Estados Unidos, ¿verdad? Para exportar de repente, se convierten en magos ellos también, pero con tremendas dificultades. El caso de las tortillerías es emblemático, ¿no? Con niñas trabajando ahí los 7 días de la semana, con horas de trabajo increíbles, sin capacidad de educarse además. Esa es otra parte del sector. Y luego tenemos el tema del comercio, del pequeño comercio, ¿verdad? Las tiendas, bueno, hombres y mujeres ambulantes, de comercio ambulante en las calles, ¿verdad? Todo lo que se llama el sector informal, ahí también, que ahora además con crecientes dificultades para enfrentar la competencia que viene de los centros comerciales, de las grandes tiendas, a la cual nos sentimos atraídos todos, digamos, de clase media. Y entonces en las estadísticas uno va viendo cómo las pequeñas tiendas van siendo desplazadas, ¿no? Por las tiendas estas más grandes y los centros comerciales, con una situación de creciente desigualdad. ¿Y qué trato hay ahí? Ninguno. ¿Cuál es la protección de estos sectores por parte del Estado? Ninguno. Entonces ahí tenemos, y ahí por cierto, con una gran presencia de mujeres, ¿verdad? En el caso del comercio en particular, así como en la agricultura, en la familia, la agricultura familiar tienden a predominar los hombres y buena parte indígenas. En el caso del comercio hay un predominio muy fuerte de mujeres, ¿verdad? En condiciones laborales, por supuesto, totalmente bueno, yo no voy a elaborar sobre eso.
Pero entonces tenemos estos cuatro sectores en la economía, cuatro actores en la economía guatemalteca, ¿verdad? Lo que llamaba primero los gestores de poder, que son estos grandes consorcios, los Castillo, los Novela, los Gutiérrez, hay otros ahí. Luego están los exportadores, los rentistas, los grandes, ¿verdad? La caña, el azúcar, quiero decir, la palma africana, el banano, ahí están familias como los Campoyo, los Leal, eh, en fin, Bolaños, Molina, eh, siempre son familias, ¿verdad? Grandes familias muy poderosas que están invirtiendo en muchas actividades que tienen muchos beneficios. Y luego tenemos los exportadores, el cuarto lugar, los exportadores no tradicionales, lo que he llamado los magos. Ahí sí tenemos pequeña y mediana empresa, muchos innovadores. A veces sí logran incorporar tecnología, incluso hay todo un área ahí digital, casi que heroica en Guatemala. Está el tema de los que agencias de viajes y todos los que operan alrededor del tema del turismo, golpeadísimos por la pandemia, por cierto. Y, y luego finalmente tenemos esta infantería, que es inmensa, ¿verdad? Que es un montón de trabajadores de todo tipo en servicios, en bienes, agricultura, industria, etc. Muy descuidados por parte del Estado. Eh, una de las conclusiones es, bueno, tenemos este Estado, ¿verdad? Que en la práctica, a través de los tratos que mencionaba, ha beneficiado sobre todo a los dos primeros grupos y no a los dos últimos, a pesar de que los dos últimos son la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas. Y vemos además que la economía guatemalteca está creciendo poco, está generando poco empleo. Y los jóvenes lo saben mejor que nadie, ¿verdad? Cada año, les voy a dar un dato, hay 200,000 jóvenes que cumplen 18 años. Cada año, 200,000 jóvenes. De esos jóvenes, ¿cuántos consiguen trabajo? Un trabajo decente, digamos, con un contrato y que se respete el salario mínimo. Son unos 20,000 de 200,000. Pongamos que otros 30,000 siguen estudiando, qué sé yo. Quitamos de ahí, son 50,000. Y tenemos 150,000 que ni estudian ni trabajan. O si trabajan, lo hacen en condiciones tremendamente precarias. Es un fracaso de la economía guatemalteca eso. Pero no es un fracaso por la incapacidad emprendedora y trabajadora de la gran mayoría de guatemaltecos. Porque si uno apoyara a esos dos sectores que yo mencionaba, los exportadores no tradicionales, los magos y la infantería, hay muchísima capacidad ahí de salir adelante. Si tuvieran crédito, la cantidad de pequeños negocios que están entre la infantería, si tuvieran asesoría técnica, si tuvieran información sobre mercados, sobre cómo salir adelante, estoy seguro que podría crecer mucho más la economía guatemalteca y generar mucho más ingresos y empleo. Entonces, parte del desafío en Guatemala es ver cómo tenemos un Estado que puede beneficiar a esos y no a esos dos primeros grupos. Y ahí lo que propongo es que haya un nuevo contrato social, un nuevo acuerdo nacional donde todos estos tratos se puedan renegociar y beneficiar especialmente a los dos segundos grupos. Y no estoy hablando de destruir a los dos primeros, porque los dos primeros también aportan, tienen capacidad gerencial, tienen capacidad financiera, pero sí de beneficiar especialmente a esos dos grupos que mencionaba antes, ¿verdad? Y hago un trabajo además estadístico donde demuestro que los que más invierten como proporción de sus ganancias, imagínense cada uno de ustedes que tiene un pequeño negocio y que las ganancias a fin de mes son, no sé, 1,000 quetzales. Y eso comparémoslo con uno de estos grandes grupos que son 1,000,000 de ganancia que tiene cada mes. Pues resulta que en la investigación, ese millón de ganancias que tienen los más poderosos, solo invierten ¿cuánto es? Un 10%, menos de un 10% del millón. En cambio, cuando uno ve lo que cada uno de esos que mencionaba
para que ustedes ganan 1,000 por mes, esos invierten como 40% de sus ganancias. O sea que si tuvieran ustedes ganancias de 1,000, estarían emitiendo 400, invirtiéndolo, ampliando su negocio, contratando más trabajadores, tomando a ustedes como si fueran parte de la infantería, ¿verdad? Entonces, se ve, en el caso de Guatemala, que esa infantería, representada por ustedes, por mí, por nosotros, porque alguien está ahí con un micrófono, tiene más capacidad de invertir y si tuviera más recursos podría crecer mucho más y generar más empleo en la economía guatemalteca. Mientras que estos grandes tienen muchos recursos, pero los están sacando del país. Están invirtiendo además en otras cosas, mucho en el sector inmobiliario, pero mucha parte ya lo están sacando. Y entonces yo tengo evidencia en el libro también de que esas inversiones se van a la compra de empresas en el exterior. Y hace poco estuve con alguien del Ecuador, donde explicaba cómo en Ecuador han comprado las dos principales empresas de bebidas y de alimentos. O me han contado, bueno, tengo información también de inversiones inmensas en España, en la industria de alimentos. Tienen inversiones inmensas en Nicaragua, incluso, porque estaban apostando ahí a que los iban a beneficiar Ortega y compañía, ¿verdad? Una apuesta que no les fue muy bien, obviamente, ¿verdad? Porque están invirtiendo ahí en la producción de azúcar, de caña de azúcar y de ingenios. Pero en fin, son estos sectores que están invirtiendo afuera en vez de invertir adentro o en vez de canalizar sus recursos, que fueran como crédito, qué sé yo, para estos dos sectores que para mí son mucho más dinámicos, que son los magos y la infantería, ¿verdad? Que son los que realmente en Guatemala se están fajando, que están saliendo adelante y que si tuvieran más apoyo del Estado podrían realmente dinamizar la economía y darle una dimensión mucho más incluyente y menos desigual. Bueno, me voy a quedar hasta ahí. Hay mucho más en el libro, pero ahí, en fin, Claudia, dinos qué hay que hacer. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Alberto. Ahorita ya veo que ya tenemos manitas levantadas. Tal vez antes de dar la palabra a Jefferson, recuerden lo que hemos visto en clase. El Estado se construye para responder a un tipo de economía. Y ahorita lo estamos viendo acá, ¿verdad? Se crean leyes para proteger el tipo de economía que decide el Estado. Entonces, tal vez también invitarlos de que se empadronen, porque lamentablemente nuevamente nosotros como adultos vamos a elegir las elecciones al próximo presidente que los afecta más a ustedes, ¿verdad? Empezamos con Jefferson. Yo voy a ir dando la palabra aquí en el chat, Jefferson, luego va Bridget y César. No sé si quieren que y Roberto, que juntemos como estas primeras 4 preguntas y luego le damos un tiempo a Juan Alberto que responda, ¿les parece? Bueno, entonces, breve, Jefferson, Bridget, César, Roberto. Cambio. Buenas noches, mucho gusto, Lick. Mi pregunta la quiero formular de esta manera. ¿Usted cree que descentralizando la economía, lo que es la capital, beneficiaría a los departamentos, que es donde mayormente se encuentran las dos últimas categorías económicas del país? Porque, por ejemplo, yo soy de Jalapa y me tocó migrar de Jalapa para acá por cuestión de trabajo, porque allá los trabajos solo son de banco y trabajos que no son, ¿cómo le digo?, oficiales, ¿verdad? Entonces, yo me he puesto a hacer así como una pequeña investigación y veo de que en la ciudad capital y en pocos departamentos la economía está más centralizada. Por ejemplo, después de la capital, creo que viene, si no es mal, Quetzaltenango y Huehuetenango. Ahora se está metiendo Chiquimula, pero por ejemplo, Jalapa para mí es de uno de los más abandonados, pero en estos últimos 2 años, incluso empresas prestigiosas han llegado a invertir. Por ejemplo, creo que ahorita se está construyendo un McDonald's, ya va al segundo Campero y así empresas así que benefician en parte, ¿va? Sí. Entonces,
De esa manera formulo la pregunta, si usted cree que esa descentralización beneficiaría mucho. Gracias, Jefferson. Bridget, por favor. Gracias, licenciada. Una pregunta. Mencionó de que el apoyo a ciertos sectores es menor, pero que el Estado, ¿qué le pide al sector que es más vulnerable como obligaciones? Porque me imagino de que al sector más vulnerable sí los obligan a pagar una tasa de impuestos más grande que que el sector más beneficiado. No es lo mismo lo que gana, como usted comentó, los Castillo, a lo que gana, por ejemplo, la panadería Berna, que es más chiquita, ¿verdad? Más o menos así es mi pregunta. Gracias. Gracias, Bridget. César, por favor. Sí, buenas noches. Pues mi pregunta es algo corta. Yo quisiera saber ahí sí que el impacto o la magnitud que tendría lo que es, creo que es una iniciativa de ley que se ha venido discutiendo durante tanto tiempo, que es la 5074. Porque la estaba leyendo cabalmente ahorita que estaba hablando el licenciado, y estaba viendo que uno de los artículos que mencionan es el artículo 130, en donde se prohíben los monopolios. Entonces sí quisiera saber el impacto que tendría esta ley al momento de que pues llegara a aplicarse, aunque creo que es algo muy lejano, ¿verdad? Gracias. Roberto. Perdón, no sé si me escuchan bien. Sí. Gracias, perdón. Mi pregunta es una concerniente que me surgió. Hace un tiempo que se hizo un poco viral un video en donde un mexicano reacciona a la diferencia que hay entre la economía de su país y la nuestra, donde nosotros un guatemalteco incluso le responde que es un poco gracioso ver que un guatemalteco cuando piensa en ir de vacaciones al extranjero, un lugar económico es México, y ella se impresiona al ver la inflación que hay en México y la inflación que hay en Guatemala en relación al precio del dólar. ¿Cuál sería la respuesta que al menos usted encontraría de ese fenómeno? Porque es que se ve esa diferencia de ceros a la hora de ver la conversión del dólar al peso mexicano y del dólar al quetzal guatemalteco. Está bien. Sí. Solo démosle bueno, contestemos a estas cuatro y luego Joshua y Laura solo van a contestar a estas cuatro y luego ya les doy a ustedes la palabra. No bajen la manita. Cambio, Alberto. Bueno, no, yo sí creo que ha habido una tendencia del Estado a favorecer la centralización económica, ¿verdad? En la capital, y bueno, en las ciudades más importantes, pero al dejar simplemente que operen los mercados libremente, ¿verdad? Es como que no han querido interferir con una tendencia natural de la economía a concentrar los recursos en un solo lugar. Entonces yo diría que hay que distinguir entre lo que hace el Estado y lo que hace el mercado. El mercado, cuando no se regula, el mercado es muy poderoso, digamos. El mercado genera incentivos, y cuando me refiero al mercado me refiero a la relación entre demanda y oferta y la existencia de muchos productores, muchos consumidores. Esa interacción puede ser muy poderosa como un incentivo para hacer crecer una economía, ¿verdad? Es por algo y tiene una base en la propiedad privada, entonces por algo el capitalismo es tan dinámico, ¿verdad? Porque se establecen esas relaciones que favorecen el cambio, que favorecen el espíritu empresarial, etcétera. Pero ese mercado también tiene sus límites, ¿verdad? Porque si no se regula de alguna manera, porque tiene ciertas tendencias. Y una de esas tendencias es a la concentración, que se concentran las actividades en un solo lugar, como usted decía, ¿no? Se concentran en la capital en particular, o Quetzaltenango, o donde sea,
Y entonces, para evitar esa excesiva concentración, el Estado debería hacer la descentralización. Y eso se hace por la vía de la política agrícola, la política económica en general, estableciendo incentivos o favoreciendo con crédito el desarrollo de actividades en ciertos lugares. Por ejemplo, uno ve cómo se desarrolló el café originalmente en ciertas áreas de la Boca Costa de Guatemala, y después, pero después, con acciones de Banrural, de Anacafé, de las cooperativas, se pudo extender a Huehuetenango, a Chiquimula. Y entonces, de alguna manera, hubo una acción que no era del mercado, sino que de ciertas instituciones que favorecieron eso, ¿verdad? Pero eso no se ha hecho suficientemente en Guatemala. Entonces, tenemos una actividad que continúa muy concentrada en descentralización. Hay que pensar en el Estado que si lo haga. Ahora, eso no habría que confundirlo con la descentralización del Estado, que yo creo que es diferente, porque tenemos una descentralización desafortunada del Estado en Guatemala, que se refleja en la existencia de consejos de desarrollo en particular, que en principio eran muy bonitos, tenía una idea que a nivel de departamento se decidía cómo se distribuían ciertos recursos, pero al final lo que encontramos es que es una fuente de tremenda corrupción, ¿verdad? Entonces, donde hay intereses en esos consejos de desarrollo que logran que los recursos que se les transfieran se van a ciertos grupitos privilegiados, al que tiene más contactos con el diputado, con el alcalde. Entonces, hay que tener cuidado con la descentralización del Estado, ¿verdad? Yo creo que todavía no estamos como para entrar a una gran descentralización del Estado, porque eso tiende a favorecer la descentralización de la corrupción. Es un tema que da para mucho. Ojalá alguien se anime a hacer una tesis sobre eso. En fin, se lo dejo ahí, pero hay varias dimensiones. Es una muy buena pregunta para elaborarla más. Sobre el tema de las obligaciones. Como ciudadanos todos tenemos obligaciones, ¿verdad? Todos. Comenzando por las obligaciones de respetar al prójimo, ¿verdad? De cumplir con, incluso bueno, no sé cuántos de ustedes tienen familia, supongo que no muchos, pero sí de educar a nuestros hijos, por ejemplo, ¿verdad? De asegurar la educación de nuestros hijos. De no ser violentos, de no... En fin, hay cuestiones básicas, pero hay unas obligaciones que a veces no gustan, que son las que usted se refiere, ¿verdad? La de los impuestos. Y ahí en Guatemala, lamentablemente, hay una desigualdad importante, porque el IVA lo pagamos todos. Cuando vamos a una tienda y compramos una gaseosa, estamos pagando IVA. O compramos Tortrix o lo que sea, estamos pagando IVA. Porque la empresa ya incluyó dentro del precio el impuesto. Hay a veces que el dueño de la tienda se queda con el impuesto, pero eso es otra cosa. De todos modos, nosotros lo pagamos. Cuando sectores empresariales dicen que solo es un grupito pequeño el que paga impuestos, es mentira. Todos los estamos pagando. Lo que pasa es que en el caso de grandes negocios, ellos transfieren una parte de lo que nosotros pagamos al Estado. Digamos el caso de grandes, como era antes País o como es ahora Walmart, ¿verdad? Ellos cobran el impuesto y ellos se lo transfieren al Estado, pero ellos se lo están transfiriendo lo que nosotros estamos pagando de impuesto, no es que ellos estén pagando el impuesto, ¿verdad? Entonces es importante hacer esa distinción. El IVA lo pagamos todos. El impuesto sobre la renta, en cambio, no. El impuesto sobre la renta está diseñado para que sea pagado en mayor medida por los que tienen más recursos. Pero, oh casualidad, en Guatemala el impuesto sobre la renta es muy débil. Entonces ahí tenemos, en el sentido de que los que tienen más ingresos no están pagando lo que realmente les corresponde. Y pagan muy poco del impuesto sobre la renta. En países desarrollados el impuesto sobre la renta es más importante que el IVA.
En Guatemala es más importante el IVA, ¿verdad? Entonces ahí sí, no sé si las obligaciones no las están cumpliendo cabalmente esas personas o empresas que tienen mucho más ingresos y que deberían pagar más impuestos. Sobre el impacto, no sé, yo los números no conozco el 5074, no sé si se está refiriendo a la ley de competencia, eh, pero, pero bueno, ahí toma un tema central. Guatemala es el único país en América Latina que no tiene una ley de competencia. Una ley de competencia sirve para evitar los abusos de las grandes empresas. Y quizás donde más claramente se ven esos abusos es en el caso de los medicamentos, donde en Guatemala se pagan precios altísimos por las medicinas, mucho más altas que las de México, por ejemplo, o El Salvador o el resto de Centroamérica. Algunas empresas ahí que hacen llegar a las farmacias en particular, o las farmacias a veces son farmacias, son cadenas, tienen un poder de mercado, tienen la capacidad de exigir precios altísimos y sin que haya realmente una competencia. Y se aprovechan ahí de una publicidad masiva, también de marcas conocidas. Y no hay en Guatemala, por ejemplo, una promoción de lo que se llama productos genéricos, que muchas veces son lo mismo que los productos de marca, pero simplemente no se conocen. Estamos pagando una barbaridad por los productos de marca debido a esa publicidad tan fuerte y al abuso de estas empresas que están metidas ahí. Hay otras también, yo me refería al caso del cemento, el caso del azúcar, el caso de la cerveza. Todas esas son empresas, son sectores muy concentrados a los cuales se tendría que aplicar una ley de competencia para asegurar que no abusen del consumidor en particular, que no cobren demasiado, ¿verdad? Y además para estimular la competencia, porque la competencia es una fuente de innovaciones. En la medida que hay competencia entre empresas, esas empresas para sobrevivir, para salir adelante, invierten en desarrollo tecnológico, en tener técnicas de producción más eficientes, en desarrollar nuevos productos, en organizarse mejor. Todas son innovaciones de distinto tipo, ¿no? Y cuando hay competencia y una empresa está viendo que la otra se va a comer parte de su mercado, entonces trata de evitarlo, avanzando con más inversiones en su desarrollo tecnológico, en siendo más eficiente, ¿no? Entonces, la ley de competencia no es solo para proteger al consumidor, es también para favorecer esa competencia como fuente de innovaciones, de eficiencia y de desarrollo tecnológico, ¿no? Pero como les digo, en Guatemala no hay, porque hay sectores, en particular ahí tiene que ver esos dos sectores que mencionaba yo inicialmente, los gestores de poder y los exportadores rentistas, que no quieren que haya competencia en sus sectores. En el caso del azúcar, tenemos que esas 7 familias controlan el mercado, ¿verdad? Ellos fijan sus precios y los precios están bastante por encima del precio internacional del azúcar. En el caso de, bueno, ya me refería al caso de la cerveza antes, al caso del cemento también, en fin, son monopolios o semimonopolios, o como le llamamos los economistas, oligopolios, ¿verdad? Que es cuando hay muy poquitas empresas que compiten entre sí, que muchas veces se ponen de acuerdo. Como ocurre con los bancos, ¿verdad? Hay 3 o 4 grandes bancos, se ponen de acuerdo, fijan la tasa de interés. No es que necesariamente se pongan de acuerdo, pero siguen lo que hace el banco más grande. Ese es otro ejemplo, digamos, de un oligopolio de pocas empresas que abusan del consumidor, que cobran tasas de interés altísimas. Bueno, el caso de las tarjetas de crédito es un buen ejemplo de eso, ¿verdad? Ahí una ley de competencia evitaría ese abuso en términos de las que se da como resultado de tasas de interés muy altas cobradas a las tarjetas de crédito. La relación entre los precios de México y de Guatemala. Sí. Este es un tema fundamental muy importante. No sé cuántos de ustedes han ido a Tapachula recientemente, pero los precios en Tapachula son mucho más bajos que en Guatemala, ¿verdad?
Y no solo tequila o cerveza o lo que uno compre de bienes, sino que también ir a comer a un restaurante, divertirse, servicios. Son bienes y servicios, son más baratos. ¿Por qué es eso? Por la relación Quetzal-peso, ¿verdad? Por el tipo de cambio. Hace unos 25 años, Guatemala y México tenían una relación con el dólar más o menos similar, en torno a 7, 8 quetzales o 7, 8 pesos por dólar. Y ahí los precios eran más o menos similares. Pero luego México fue dejando que su peso se depreciara poco a poco y ahora está a 20 pesos por dólar. Mientras que Guatemala sigue a 7.60 quetzales por dólar. Entonces resulta mucho más, los quetzales, a ver, cuando uno lleva quetzales a México, uno puede comprar mucho más productos allá. Esto tiene una gran ventaja, es que las exportaciones mexicanas están desplazando a la producción guatemalteca. Hay muchísimo contrabando que resulta por esta relación entre el quetzal y el peso. Para los productores de maíz y frijol, es mucho más barato traer maíz de México que comprarlo aquí, porque se necesitan menos quetzales aquí menos quetzales en México para comprar maíz que en Guatemala. Es un tema un poquito complejo, pero simplemente piensen en que si ustedes están en Quetzaltenango y quieren ir a cenar en Quetzaltenango o prefieren cenar en Tapachula, les sale mucho más barato ir a Tapachula a cenar. ¿Qué están haciendo con eso? Están generando empleo en México y no lo están generando en Guatemala. Ese es el resultado del tipo de cambio, de la diferencia que hay en el tipo de cambio de Quetzaltenango con Guatemala. De Quetzaltenango con México, perdón, de Guatemala con México. Es un tema también que merita estudio, en el cual deberíamos ser más críticos también del Banco de Guatemala. Ahí me quedo. Bueno, solo vamos a dar 3 intervenciones más y concluimos, ¿verdad? Joshua tenía la mano levantada, Laura Sánchez y Bridget, que creo que escribió la pregunta en el chat. Cambio. Joshua. Buenas noches. Bueno, personalmente mi pregunta es acerca de qué tipo de compensaciones se daba por estos tratados que había mencionado anteriormente con aquellas familias que eran estas élites económicas, ¿no? Aquellas que las constituyeron. ¿Cuáles fueron los pagos que recibieron, que recibió el Estado por parte de estas élites? ¿Y qué repercusión tendría en el Estado para la situación actual de corrupción en Guatemala? Laura. Ok, buenas noches. Bueno, creo que tengo en teoría tres preguntitas, creo que las voy a resumir lo más posible, pero tengo que dar como una pequeña inducción. Con respecto a la primera pregunta, fue en base a lo que preguntó o mencionó el profesor. Pues a nivel familiar manejamos lo que son 2 negocios completamente diferentes, bueno, en teoría 3, y los 3 negocios dependen mucho de lo que es el consumo a nivel internacional. Dependemos de productos exportados desde España, Estados Unidos, México, China, debido a que el coste del producto de producción también y de exportación es mucho más bajo que el nacional. Y la mayoría de habitantes guatemaltecos no está dispuesto como a pagar por el producto nacional, por lo mismo de la relación al coste. Por ende, pues nos vemos como forzados a ofrecer ese tipo de productos, inclusive por el concepto de calidad, la gente prefiere pues lo que es el producto internacional. Entonces, en base también a lo que comentaba el profesor, por ejemplo, Se congeló ahí. podría encontrar un balance en este tipo de situación. Ahora bien, con respecto ahora otra pregunta, como comentaba, de la inflación con respecto al dólar. Por ejemplo, el peso mexicano indicaba que 20 pesos equivalen a $1.
Creo que esto se presenta también mucho como a nivel a nivel centroamericano, perdón, porque por ejemplo puedo ver que actualmente la inflación, por ejemplo, el dólar equivale, por ejemplo, a 26 lempiras. Esto hace que relación, digamos, hay negocios, por ejemplo, de ropa, nosotros conocemos, por ejemplo, la marca Pull&Bear. He visto que en Pull&Bear una t-shirt, cuando se hace la conversión, sale en 75 quetzales, estando en Honduras, mientras que aquí en Guatemala una t-shirt de Pull&Bear, según la conversión, sale en 175 quetzales. O sea, el impacto, no sé si tendrá que ver alguna política, algún impuesto. Tengo entendido que de hecho en Honduras se pagan más impuestos cuando son productos exportados. Y como, sí, creo que esas serían las dos preguntas que tengo en momento. Perdón. Juan Alberto. Entonces, Bueno. Uno de los tratos o acuerdos entre la élite empresarial dominante, digamos, de estos grandes, ¿no? y el Estado, ha sido el pago reducido de impuestos. En la Constitución de Guatemala hay una serie de principios que se tiene que cumplir para que una reforma tributaria sea aprobada. Eso es algo que solo se ve en Guatemala, porque lograron diputados constituyentes que respondían a estos grandes empresarios incluir esos principios en la Constitución, que hace que sea muy difícil, en el caso de Guatemala, aumentar los impuestos. Y que además reduce la autoridad del Congreso para aumentar impuestos, porque sujeta el aumento de impuestos a que la Corte de Constitucionalidad también tenga que aprobar. Y tradicionalmente el sector privado ha tenido mucha influencia en la Corte de Constitucionalidad. Todo esto para concluir en que uno de los costos para el Estado de los tratos ha sido pocos ingresos, pocos impuestos, ¿verdad? Pagados por estos sectores tan poderosos. Que se refleja en lo que yo les decía antes, ¿no? Un impuesto sobre la renta que es débil, mientras que hay un IVA que es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, ese es uno de los, no le llamaría compensación, le llamaría costo, ¿verdad? Esta es una de las razones, pero no es la única, por la cual nosotros tenemos un Estado muy débil en Guatemala. Históricamente débil. Porque hubo en el pasado en particular una ideología, lo que se llama la ideología neoliberal, ¿verdad? Que considera que el Estado debe ser reducido a la más mínima expresión, a lo más mínimo, ¿verdad? Tal vez ocuparse solo de seguridad y justicia. A veces ni siquiera de seguridad, porque dicen que la seguridad puede ser privatizada. Pero eso resultó en la práctica en que contemos con un Estado que se fue debilitando. Antes teníamos, por ejemplo, un sector público agrícola bastante fuerte que tenía la capacidad de dar asistencia técnica a lo que se llama extensión agrícola, ¿verdad? A los pequeños productores. Había silos para depositar ahí granos y controlar los precios para que no bajaran demasiado. Había una serie de servicios de otro tipo, información, incluso crédito. Todo eso se desmanteló. Hay investigación muy importante. El ICTA, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, era una institución importante, fuerte, con asesores extranjeros y que también daba muchísimo apoyo a pequeños productores. Todo eso se debilitó muchísimo. El ICTA le cortaron el presupuesto, todavía existe, pero con serias limitaciones. Y entonces resultó que tenemos un Estado debilitado. Ese Estado debilitado fue más fácil cooptarlo, ¿verdad? Y esa cooptación condujo a la corrupción también, ¿verdad?
Ya no era un Estado capaz de dar servicios, era un Estado más bien que se comenzó a ver como un botín. Entonces, es bueno, creo que es importante ver que ese Estado corrupto que tenemos ahora es el resultado de un debilitamiento previo del Estado, de una visión del Estado de que no quería contar con un Estado realmente capaz de regular y participar de alguna manera como un complemento del mercado, ¿verdad? Querían minimizarlo. Y al final eso lo condujo a ese debilitamiento total y a su corrupción. Pues ahora tenemos un Estado realmente todavía más débil y más corrupto. Ahí, Laura, se me fue un poquito la primera parte de su pregunta porque se congeló la imagen, pero no, yo admiro a los exportadores no tradicionales de Guatemala porque enfrentan tremendos obstáculos para exportar. En parte por el tipo de cambio, ¿verdad? En parte por ese quetzal que se ha mantenido a 7.6 durante años en comparación con países que sí han apreciado, devaluado su moneda, ¿verdad? El caso de México. Entonces, para compensar eso y competir en el mercado internacional, la respuesta que damos los economistas es que hay que aumentar la productividad, ¿verdad? Pero eso no es tan fácil. Y especialmente cuando no hay mucho apoyo. Y uno ve, y voy a pegar un brinco ahí porque me va a pasar de lo que es el pequeño negocio al negocio, por ejemplo, del azúcar. Uno ve que en el caso del azúcar sí hay un aumento de productividad, ¿verdad? Entonces ellos compensan ese tipo de cambio que es desventajoso. Lo compensan con más productividad porque ellos van bajando sus costos, ¿verdad? Entonces a través de la reducción de sus costos, compensan lo que es un tipo de cambio, un quetzal dólar que los está castigando. Pero creo que eso es mucho más difícil para el pequeño negocio que no tiene ningún apoyo, que no tiene mucho capital para estar invirtiendo en estar creando nuevos productos, comprando equipo nuevo, en fin, todo eso, ¿verdad? Y por eso, y este es un caso concreto de cómo yo creo que el Estado debe apoyar a los que llamo magos, ¿verdad? Los exportadores no tradicionales, de otra manera, con crédito, con asistencia técnica, con acceso, no solo a información, incluso acceso a coinversionistas afuera, ¿verdad? Incluso a migrantes, empresarios afuera, para que puedan hacer coinversiones, todo eso. Ahí hay un mundo inmenso de posibilidades, ¿no? Pero el problema en Guatemala es que ha sido un poco la ley de la selva para ustedes. ¿Ah? Tienen que ver cómo se defienden. Y en muchos países no es al revés, es el Estado que acompaña al pequeño productor o a los productores. Y entonces tienen una gran ventaja frente a los productores guatemaltecos, ¿verdad? Uno ve, bueno, me voy a ir al caso de Brasil y los productores de café, por ejemplo. Que yo sé que eso es muy diferente al caso suyo, pero de todos modos creo que ilustra un poco el tema. En el caso de Brasil están metidas las universidades regionales, pensemos aquí en la San Carlos, pero Cunor o el Punoco, en fin, con grandes proyectos de investigación, digamos, viendo almácigos, viendo nuevas variedades de café, apoyando a los pequeños productores, con financiamiento del Estado. Entonces van acompañando a los productores y volviéndolos más eficientes y más productivos. Entonces tienen más capacidad de ellos de competir en el mercado internacional. En Guatemala, ¿qué pasa con los productores de Huehuetenango? No tienen esa capacidad. De repente tienen el apoyo de alguna ONG o, en fin, de las cooperativas, pero es muy difícil, no es un apoyo continuo como el de una universidad, un centro de investigación que está metido ahí apoyando. Entonces, yo no digo que hay que darle un montón de subsidios a los exportadores no tradicionales, pero sí apoyarlos con investigación, darles capacidad, en fin, en términos de información. Y también el tipo de cambio. Yo creo que el tipo de cambio está mal en Guatemala. No debería ser 7.60. Debería ser más. Debería haberse ido ajustando, ¿verdad? Tal vez no 20 como México, pero sí, pongámoslo entre 20 y 7.6. Veamos un poquito más o llevémoslo a 9, a 10, ¿verdad?
y creo que se le daría mucho más posibilidades de exportar a los empresarios no tradicionales. Lo que me pregunta sobre esa diferencia de precios entre Honduras y Guatemala, si no tengo una explicación. No sé. Puede ser vale 75 en Guatemala y 176 en Honduras, así era. Sí, En es la otra. correcto. La otra. Era 75 en Honduras y 175 en Guatemala. Ah, bueno, eso es probablemente el lugar donde se vende, ¿verdad? Que es un centro, debe ser un centro comercial muy exclusivo, relativamente exclusivo, donde no hay mucha competencia. Entonces en Guatemala se le puede cobrar un precio más alto. A ese centro comercial llega gente de clase media alta o de clase media con ciertos recursos, ¿verdad? Y entonces que está dispuesta a pagar más. Es lo que pasa con los medicamentos. También en Guatemala son más caros los medicamentos que en Honduras. Porque las empresas atienden a un público de más ingresos. Entonces les trae cuenta cobrarle más a esa gente de más ingresos, más bajo para las personas de más ingresos. Refleja también la distribución del ingreso en Honduras y Guatemala, ¿verdad? En Honduras tienen que bajar el precio porque hay más gente con menores ingresos y menos con altos ingresos en Guatemala. Está más concentrada el ingreso en Guatemala que en Honduras. Sospecho, ¿verdad? Eso habría que investigarlo más, pero por ahí le doy unas pistas para que ustedes lo investiguen más también. Bueno, Juan Alberto, creo que hemos abusado de tu tiempo. Muchísimas gracias por haber venido hoy aquí a esta clase. Jóvenes han tenido una conferencia de alto nivel y sí vamos a subir al canal de YouTube la conferencia para que puedan verla, porque yo creo que así como son mis exámenes, vivo vinculando, ya ven, a casos concretos, puede servirnos como de análisis. Y alguien preguntaba, Jefferson preguntaba sobre el libro. El libro lo pueden conseguir en Sofos, tengo entendido, ¿verdad, Juan Alberto? Pero Sí. también si hay más gente interesada, tal vez podemos hacer un grupo y no sé si de repente que FGI Editores pues nos haga un 5% de descuento, ya sería más barato, pero necesitamos un grupo, ¿verdad? Incluso ustedes pueden llevar la negociación con ellos. Yo no tengo ningún negocio ahí, entonces solo les daríamos el WhatsApp y que ustedes pregunten cuánta gente necesitan para hacer la compra y me sumo yo, ¿verdad? Que igual yo lo tengo que comprar. Economía atrapada, se llama. Economía atrapada. Economía Entonces, atrapada. si quieren, hablamos ya fuera de clase de esto, pero sí, yo creo que hay varios, Juan Alberto, que estamos interesados y definitivamente. Entonces, no sé si alguien quiere dar las palabras abusivas. Mejor abusivas, ¿no? No, abusivas no, pues, o sea, de cierre, es que aquí somos bien coloquiales, incluso cuando doy avisos, son avisos parroquiales. O busco una víctima. En nombre de los estudiantes. Nelson. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por este tiempo, por la oportunidad que nos brinda de ser sus discentes por hoy. Es una excelente oportunidad para nosotros continuar con nuestro proceso de aprendizaje. También un agradecimiento especial a la doctora Ágreda y a Irma, quienes han propiciado el espacio para que podamos seguir cultivando nuevos conocimientos. Nuevamente, en nombre de todos, creo agradecer el tiempo y su disposición, licenciado. Muchas gracias. Mucho gusto, gracias a ustedes. Bueno, entonces muchas gracias, Juan Alberto, y jóvenes, nos vemos el viernes. Bueno, muy buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.
¿Nos quedamos? ¿Nos vamos? ¿Qué hacemos? Ya nos vamos. De tener grabación. Litka,